Bien, de vuelta, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, tema de hoy, iluminismo. Vamos a hacer un breve repaso de algunas ideas políticas anteriores a este periodo. ¿Se acuerdan de Juan Sin Tierra? Sí, profe. Sí. Bien, Sí. ¿qué ocurrió durante el gobierno de Juan Sin Tierra? Bien, fue quien publicó la Carta Magna. Fue una exigencia de los nobles de Inglaterra a raíz de los excesos que cometía este rey. Esta Carta Magna básicamente lo que decía era que no se puede aplicar castigo sin juicio, imponía la figura del habeas corpus, o sea, era una especie de mecanismo por el cual yo podía liberar un prisionero que estaba injustamente encarcelado. Se fundaba el Consejo del Reino y además aparecían las figuras del sheriff y del juez de paz. Este Consejo del Reino más adelante se iba a convertir en el Parlamento, que si lo comparamos con la actualidad era el Congreso en la época antigua. Nada más que este Congreso no era electo por el pueblo, sino que eran nobles que pertenecían a ese consejo. Y además aparecen ciertos cuerpos que se encargaban de lo legal, como el sheriff y los jueces. Este rey después esa Carta Magna mucho no la respetó, pero ya tenemos un antecedente de una legislación en la cual se habla de justicia. Un ejemplo de cosas que pasaban en la Edad Media en cuanto a la libertad de expresión. Esta mujer se llamaba Margarita, vivía en Bélgica y pertenecía a una comunidad religiosa conocida como beguinas. Esta comunidad religiosa no hacía votos como de monja, pero no pertenecía exactamente a la iglesia. ¿Qué ocurre con esta señorita? Escribe un libro que trataba de temas teológicos. No lo escribe en latín como se estilaba en la época, sino que lo escribe en francés. La iglesia considera que este libro es herético, o sea que iba en contra del dogma de la iglesia. Le ordenan retirarlo, pero como no lo retira, es condenada a la hoguera por herejía. Si quieren después lo busco y leemos algún fragmento, pero no hay nada en contra de Dios acá. Hay más en contra de Dios en el Bailando de Tinelli que en ese libro. Bueno, profe. Entonces, ¿por qué le acusaron de herejía? La acusan de herejía porque decían que en ese libro había cosas que iban en contra de Dios. Eso era la excusa. El problema era que era mujer y en vez de escribir en latín lo escribe en francés. Bien, acá O tenemos sea, otro. básicamente desconfiaban de todos. Y era peligroso tener ciertas actitudes. Por ejemplo, ¿vieron ustedes que los musulmanes tienen prohibido comer el chancho? Si alguien rechazaba un trozo de chancho asado, podían llegar a sospechar que esa persona era judía o musulmana. No. Bien, vamos a leer otra frase. Predico contra Roma. Predico contra la venta de indulgencias. Predico contra la demostración y pomposidad de los señores de la iglesia, de su oro y sus joyas. ¿Quién pudo haber dicho esto? Martín Lutero. Lo pudo haber dicho Martín Lutero, pero no lo dijo él. Lo dijo este hombre, Girolamo Savonarola. Este monje vivió en Florencia, que es una ciudad italiana, y además de criticar al Papa, provoca varias revueltas en esa ciudad. Finalmente lo va a juzgar la Inquisición y lo van a ejecutar, a él y a varios de sus seguidores.
Fíjense en qué año muere, 1498. ¿Cuántos años faltan para la reforma de Lutero? No me acuerdo el año en que se hace eso. 1519, faltan casi 20 años. 20 años antes de Lutero ya había gente protestando contra las actitudes de los papas. Lutero publicaría sus tesis recién en 1519. ¿Por qué este monje no prosperó en su revuelta? Porque no tuvo suficiente apoyo para hacerlo. Bien, más o menos en la misma época vivieron estos dos señores, Nicolás Copérnico y Johann Kepler. Copérnico era un sacerdote polaco. Este sacerdote era astrónomo y fue el que planteó la teoría heliocéntrica. Copérnico dijo que los movimientos de los astros se podían explicar mejor si el Sol hubiese estado fijo. Pregunta, ¿por qué un sacerdote se dedicaba a la astronomía? No sé, porque como él tenía grandes poderes, o sea, un poder, podía hacer eso. Astronomía, no astrología, ojo. Ah, Bien, ¿se acuerdan de la máquina de Anticitera? Sí. Sí, ¿Para qué queríamos calcular las órbitas de los astros? para saber tradiciones, fiestas. ¿Para? Para las fiestas, saber cuándo cultivar Bien, o sembrar. correcto, para confeccionar calendarios. La iglesia tenía astrónomos para eso, para confeccionar calendarios, tanto para lo religioso como para las cosechas. En esta época es cuando se detecta el problema del desfasaje de los días y por los cuales se cambia el calendario. Nosotros antes usábamos un calendario romano que era el calendario juliano. El problema de este calendario es que no tenía días bisiestos, entonces había un desfasaje en las estaciones. Se estudia el porqué y cuando encuentran el motivo se desplaza el calendario 15 días y pasamos al calendario actual. El papa que estaba gobernando en esa época era el Papa Gregorio y por eso a nuestro calendario le decimos calendario gregoriano. Este hombre enuncia su teoría de una forma tal en que no es perseguido. Lo hace dentro de la universidad donde trabajaba, pidiendo permiso al Papa y trata de fundamentar bien el por qué lo dice, pero no lo publica masivamente. Luego tenemos a Johann Kepler, que es un pastor luterano, también es astrónomo y dice que los astros se mueven no en forma circular sino en forma de elipse. Bien, fíjense el detalle, los dos hombres son religiosos. Girolamo Savonarola también era religioso y Margarita también era religiosa. Esta frase también fue publicada en un libro de esta época. Todos los principados de los que se guarda memoria han sido gobernados de dos modos distintos. O por un príncipe que elige de entre sus siervos a los ministros que lo ayudarán, o por un príncipe asistido por nobles que a la antigüedad de su linaje deben la posición que ocupan. Estos nobles tienen estados y súbditos propios, que los reconocen por señores y les tienen natural afección, mientras que en los estados gobernados por un príncipe, asistido por siervos, el príncipe goza de mayor autoridad, porque en toda la provincia no se reconoce soberano sino a él. Bien, ¿de qué nos está hablando esto? De que el príncipe es la máxima autoridad. Bien, el príncipe es la máxima autoridad. ¿Y cómo gobierna el príncipe? ¿A quién tiene que elegir como colaborador? a nobles. O a nobles o a siervos.
¿Qué problema tiene si elijo nobles como asesores? Tienen el poder y los recursos para enfrentarme. Bien. Correcto. Están al lado mío y tienen cómo enfrentarme. Entonces yo puedo no ser la máxima autoridad según cómo prevalezca sobre estos príncipes. Además, menciona otra cosa medio escondida acá. Dice que la posición de estos nobles se debe a su linaje, o sea, a la sangre. O sea, ¿cuál es el mérito que tiene esta gente? Y que son nobles de hace mucho tiempo. Por ahí son totalmente ineptos para gobernar, pero son de la nobleza. Entonces, acá de manera escondida ya me está insinuando algo. Otra frase. El rey de Francia está rodeado de una multitud de antiguos nobles que tienen sus prerrogativas. Las prerrogativas son privilegios. Y son dueños de un estado que el rey no les puede arrebatar. Para conquistar un reino no bastará que extermines la raza del príncipe. Quedarán los nobles, que se harán cabecillas de nuevos movimientos, y como no podrás conformarlos ni matarlos a todos, perderás el estado en la primera oportunidad que se les presente. ¿De qué me está hablando acá? ¿Qué pasa si un rey es vencido? Bien, un rey que conquista el reino de otro, no le basta con matar al rey, sino que además tiene que liquidar la nobleza del reino opuesto, porque si no esos nobles pueden rebelarse en contra suya. En este texto ya estamos teniendo teoría política. Y lo escribió Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo vivió en la ciudad de Florencia, igual que Savonarola, vivieron en la misma época. Este libro se publica en 1532, después de que él muere, y fue una de las primeras obras que habla de política. Ya fue escrita en italiano, había un montón de consejos destinados a los príncipes, y esta obra se puede resumir en una sola frase, que no la dijo Maquiavelo, pero resume bastante el libro. El fin justifica los medios. Esta frase va en consonancia con los mandamientos de Dios o en contra. Va en contra. Bien, fíjense, es diplomático, ya no es religioso. Y fíjense en qué ciudad. La misma ciudad que Savonarola. Estamos hablando del periodo renacentista. Otra frase. Y semejante espacio lo llamamos infinito, porque no hay razón, capacidad, posibilidad, sentido o naturaleza que deba limitarlo. En él existen infinitos mundos semejantes a este, y no diferentes de este en su género. Existen pues innumerables soles, infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles. Del mismo modo que vemos a estos 7 planetas girar en torno a este sol que está cerca de nosotros. ¿De qué me está hablando esta frase? Del universo. Del universo. ¿Qué hay en el universo? Distintos sistema sistemas, solar. estrellas, planetas. Bien, me está diciendo que hay muchos mundos aparte del nuestro. Lo dijo este hombre. ¿Qué me pueden decir en base a la vestimenta? ¿A qué se dedicaba este hombre? Era pobre. ¿Era? Al comercio. No. A la religión. Es Era un sac- monje. Era sacerdote, un monje, bien. Eso es un hábito de monje. Estamos hablando de Giordano Bruno. En 1600
es quemado en la hoguera por no retractarse del dicho anterior y de otros dichos. O sea, no solo lo queman por eso, sino por muchas otras cosas. Pero una de las ideas centrales de Giordano Bruno era la existencia de muchos mundos. En esta época era muy complicado escribir libros. Si esos libros eran considerados en contra de la fe, eran quemados. Bien, otra frase escrita en la época. Estamos ante un dilema, una de cuyas partes es necesariamente verdadera y la otra falsa. Porque entre el movimiento y el reposo, que son contrarios, no existe un tercero, de modo que pueda decirse la tierra no se mueve y no está quieta, y el sol y las estrellas no se mueven y no están quietas. Esto se escribió en un libro titulado Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. ¿Quién pudo haber escrito esto? El monje de antes. Profe, Luciano dice que un sacerdote que era astrólogo. Lo pudo haber escrito el monje, pero no lo escribió él. Lo escribió Galileo Galilei. Este hombre era astrónomo, matemático, físico, era catedrático en una universidad y además amigo de un papa. También vivió en Italia. Uno de los descubrimientos de Galileo fue el telescopio. Mediante ese telescopio descubre que el planeta Júpiter tiene lunas. También con ese telescopio se dedicó a hacer estudios en el Sol. Fue el que descubrió las manchas solares. No sabía a qué se debían, pero las descubrió. A raíz de esto, Galileo queda ciego. También hizo varios experimentos sobre la física. Hasta el momento se creía que dos objetos de diferente tamaño, si eran arrojados desde las alturas, iban a caer a distintas velocidades. ¿Qué hizo Galileo? Dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Tomó una esfera de madera y una esfera metálica. Ambas esferas tenían distinto peso y distinto tamaño. Subió a la torre de Pisa y las tiró. Y ambas esferas caen al mismo tiempo, con lo cual queda demostrado que esa teoría era errónea. Esto que hizo Galileo acá fue aplicar el método científico, algo de lo que se iba a hablar más adelante en Europa. Y esta es la tapa del libro de Galileo. Galileo lo que hace es expresar su teoría en forma de un diálogo entre tres personas. Esta obra la empieza a escribir en 1616, lo expone. Le dicen que no haga pública esa idea porque era contraria a lo que decía la Biblia y no tenía pruebas concretas de esa idea. En 1630 lo publica. Fíjense la cantidad de años que pasa entre una cosa y la otra. 14. Publica este libro y 3 años después lo acusan de herejía. Galileo ya era un hombre de mucha edad. Era amigo de un papa. No, medio como que no lo querían quemar, pero la iglesia tenía que mantener su autoridad y lo invitan a retractarse. Galileo se retracta, lo condenan a arresto domiciliario y según la leyenda urbana, cuando sale del edificio de la Inquisición donde lo estaban jugando, dice "Eppur si muove", que en italiano significa "y sin embargo se mueve". Con esto vamos a empezar a hablar de la Inquisición.
La Inquisición era un tribunal religioso que existió en toda Europa. Existió ya desde la Edad Media, pero en esta época ya comienza a sistematizarse y comienzan a fundarse inquisiciones nacionales. Los autores protestantes le dieron mucha fama a la Inquisición española. Si buscan en internet, un gran porcentaje de artículos se van a encargar de la Inquisición española, que según los autores de esos artículos fue la peor que existió en el mundo por todos los tiempos. Lo que no dicen esos autores es que todos los países tenían su propia Inquisición. Esta Inquisición juzgaba a los que cometían faltas religiosas, por ejemplo a los que cometían herejía, pero también a los que practicaban la brujería, o si alguna persona de otra religión se convertía al cristianismo y volvía a practicar los ritos de su religión, también se lo condenaba. Y además se castigaba otra cosa más, el delito de la solicitación. ¿Recuerdan qué era la solicitación? No, profe. Bien, la solicitación era Para, profe, perdón, ¿la qué? solicitación. No, no me acuerdo. La solicitación era un delito eclesiástico por el cual el sacerdote pedía alguna clase de resarcimiento o de pago a cambio de dar la confesión. Era lo mismo que vender una indulgencia. Eso estaba castigado. Bien, este tribunal actuaba cuando había una denuncia. A veces pasaba cuando había pica entre pobladores que se denunciaban entre sí. Y después la Inquisición, cuando acudía a ese pueblo, se daba cuenta que esa acusación era falsa. Cuando alguien era acusado, lo encarcelaban y sus bienes eran vendidos para pagar el juicio. O sea, al acusado no le salía gratis ser acusado. Y no importaba si lo acusaban falsamente, le confiscaban todo y con sus bienes se pagaba el juicio. Si después lo declaraban inocente, no recuperaba absolutamente nada de lo que le habían sacado. A veces para hacer confesar al acusado se aplicaba la tortura o se le mostraban los instrumentos para evitar que se lo torture. Obviamente muchos confesaban cualquier cosa con tal de zafar. Ese juicio era público. Acá estamos viendo una pintura que representa un juicio. Mucha gente veía ese juicio. A veces el acusado ni siquiera sabía de qué se lo estaba acusando. Se le ponía un abogado, pero ese abogado estaba pintado porque ya previamente se lo había condenado. Era muy raro que alguien sea absuelto de un juicio de la Inquisición. Dentro del proceso que se realizaba, el arresto era realizado por un grupo de personas que no eran eclesiásticas y que actuaban como si fuera una policía privada de la Inquisición. A esta policía se la llamaba los familiares. ¿Por qué los familiares? Porque solían ser parientes de los curas de la Inquisición. Y era un privilegio pertenecer a este cuerpo. Esta gente actuaba como si fueran caballeros. Se les pagaba por ser miembros de los familiares y además no trabajaba. O sea, teníamos otra clase más en Europa que sin ser nobiliaria vivía sin trabajar. Obviamente el pago de esta gente salía de eso que se le confiscaba a los acusados. Ahora, si el acusado era condenado, podían pasar varias cosas. Una, que se lo condenara a la hoguera si la falta era grave. Pero si la falta no era grave y se arrepentía, se le aplicaba un vestido que se le llamaba San Benito, que es lo que estamos viendo en esta imagen, fíjense. Era una toga y un sombrero con dibujos, y se lo hacía pasear por la ciudad vestido con esto, y después tenía que vestir esto en forma de penitencia durante un tiempo. Otro castigo intermedio era el azote. Pero, profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué el primero, si el segundo se lo iba a usar por más tiempo? no te entendí la pregunta. ¿Por qué usaba el primer vestido, o sea, con el sombrerito y los dibujitos, si total el que iba a usar más tiempo iba a ser el segundo, el que tenía una cruz?
Esto en realidad son dos ejemplos diferentes. Le podían poner una cosa o la otra. En realidad la intención de esto era poner en foco la atención de la gente en esa persona que estaba siendo castigada. Más o menos lo que pasa ahora cuando una persona le publican una foto privada en Twitter. Como en esa época no había fotografía y no había Twitter y querían poner la atención en una persona, la vestían o de una forma o de la otra. O sea, todo esto lo hacían en público, o sea, lo tenía que ver toda la comunidad. O sea, no solo era el castigo de tener que llevar eso y haber estado condenado, sino encima de que te estén viendo todos. Las faltas graves eran por brujería o la persona que volvía a su religión anterior. Y el castigo siempre era la hoguera. Todos los juicios de la Inquisición están documentados, o sea, se hace un registro de la confesión del acusado, se hace un registro de los testimonios de los testigos, de todo lo que dice el acusado durante el juicio, y se registra la condena. Y esos archivos todavía existen y se pueden consultar. Vuelvo a recalcar, no solo España tuvo Inquisición. Esta pintura que estamos viendo representa un hecho ocurrido en 1692 en Massachusetts, en un pueblo que se llama Salem. Massachusetts actualmente es un estado perteneciente a los Estados Unidos, fue una colonia inglesa, y en ese año también hubo una Inquisición, no tan complicada como la Inquisición de la Iglesia Católica, pero la hubo, que condenó a personas por brujería. ¿Qué pasó con la Inquisición? Mientras más se combatía la herejía, menos herejes quedaban. Con el tiempo la institución fue perdiendo su razón de ser y esa estructura de los inquisidores con los familiares seguía existiendo. El problema es que cada vez costaba más mantenerla porque al no haber juicios no había bienes confiscados, pero esos familiares seguían teniendo esos privilegios. La Inquisición española recién se abolió en el siglo XIX y aún existe de otra forma, mejor dicho, y se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Además de haber una Inquisición, la Iglesia tenía una lista de libros prohibidos que se llamaba Index. La última edición del Index fue publicada en 1948 y recién la suprimieron en 1966. ¿Qué hacía la Inquisición, además de hacer juicios? Solía revisar bibliotecas privadas y confiscaba los libros que estaban en el Index. Solía pasar que muchos de esos libros que estaban en el Index eran impresos de contrabando y además se los contrabandeaba entre países. Bien, y ahora iniciamos el tema de hoy. ¿Conocen este símbolo? Sí, los Illuminati. El símbolo de los Illuminati. ¿Qué saben de los Illuminati? Era una organización que algo así. Era una organización. ¿Qué significa Illuminati? Iluminado. ¿Cómo? Iluminados. Bien. Los Illuminati eran una agrupación política que estaban en contra de los abusos de poder de la iglesia o los sinos. Bien, estaban contra de los abusos del poder y de la iglesia también. Los Illuminati eran una agrupación política clandestina que tuvo origen en un reino alemán llamado Baviera. Alemania estaba dividida en varios reinos. Cada uno de estos reinos tenía su propio monarca, que podía ser un duque, un conde o un rey. O sea, no había un solo rey alemán. Estaba el Sacro Emperador, que supuestamente tenía autoridad sobre todos ellos. Este grupo fue fundado
por un sacerdote jesuita llamado Adam Weishaupt. Promovían nuevas ideas políticas como la libertad y la igualdad. Este grupo empezó a incorporar nobles que estaban de acuerdo con estas ideas, pero en algún momento empieza a haber filtraciones y cuando llega a oídos del soberano de Baviera que este grupo existía, los persiguieron y los disolvieron. El fundador se tuvo que exiliar en otro reino y algunos de sus miembros se exiliaron en Estados Unidos. Si se fijan un poco la fecha, es cercana a la independencia de los Estados Unidos. Sobre los Illuminati se escribió y se inventó mucho. Por ejemplo, dicen que la actual reina de Inglaterra es Illuminati. La pregunta del $1.000.000: ¿cómo la reina va a pertenecer a un grupo antimonárquico? Es medio raro eso. Hay dos libros en los cuales se los menciona. Uno es Ángeles y Demonios, de Dan Brown, y el otro es El Código Da Vinci, donde también se mencionan otras agrupaciones. Estas dos novelas son muy interesantes de leer, son muy atrapantes, pero están llenas de errores históricos. Uno de esos errores históricos es el que les acabo de mencionar. Una teoría que es posible es que dice que el gobierno inglés los haya podido financiar para desestabilizar otros países. Eso es posible, pero tampoco hay evidencia de eso. El siglo en el cual existió esta agrupación fue conocido como el siglo de las luces. En el siglo de las luces existió una corriente cultural llamada iluminismo. De ahí el nombre Illuminati. Durante este siglo se comenzó a considerar a la razón como una cosa incuestionable, que iba a reemplazar a la religión. Este movimiento, además de ser conocido como iluminismo, era conocido como ilustración. Se consideraba que la luz de la razón iba a iluminar a la humanidad. Entre las ideas que se desarrollaron en este siglo tenemos varias ideas políticas. Veamos este texto. Decidí no tener primer ministro. Nada es más indigno que ver por un lado todas las funciones y por otro únicamente el título del rey. Por esto creo necesario compartir mi confianza y la ejecución de mis órdenes sin darle todo el poder a uno solo, empleando a diferentes personas para diferentes asuntos según sus talentos. Todo poder, toda autoridad residen en la mano del rey y no puede existir otra que la establecida por él. Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestro reino, de la naturaleza que sea, nos pertenece. Los reyes son señores absolutos y tienen naturalmente la plena y entera disposición de todos los bienes que son poseídos, tanto por los eclesiásticos como por los seglares. Bien, ¿quién pudo haber dicho esto? Uno del grupo de los Illuminati. No, justamente los Illuminatis estaban en contra de esto. Les vuelvo a leer una ¿Algún frase. noble mayor? Ah, perdón, no, yo pensé que era como una especie de protesta esto. Profe, una pregunta. Sí, Los reyes, o sea, el primer ministro, los reyes no tenían primer ministro, ¿no? tenían ministros. Ahora los reyes comienzan a tener ministros y otros funcionarios que son expertos en el área en la que trabajan. Les vuelvo a leer la frase. Los reyes son señores absolutos y tienen la plena y entera disposición de todos los bienes. Esto lo dijo un campesino, un eclesiástico, un burgués o un rey. Un rey. Bien, un rey. Un rey. Lo dijo este rey, el rey Luis XIV de Francia, apodado el Rey Sol. ¿Por qué el Rey Sol? Porque pensaba que todo giraba en torno a él. Fíjense cómo está vestido. ¿Era un hombre humilde este señor? No. Para nada. No. No, para nada. Para nada humilde. Él decía, el Estado soy yo. Y la idea que promovía este rey era el absolutismo. El absolutismo decía que el rey era rey por gracia de Dios, por ende no le debía explicaciones a nadie. A su servicio iban a estar los ministros y además por debajo de los ministros las cortes, parlamentos o estados generales. El rey estaba por arriba de todo.
y por arriba del rey solamente Dios. En el absolutismo el rey hace las leyes, es el juez y es el que lleva a cabo sus medidas. También se fundan las iglesias nacionales. Los reyes comienzan a querer controlar a la iglesia. Ya no hay más ejércitos feudales, hay ejércitos reales. Los ejércitos son del rey, no más del señor. Hay centralización administrativa. Ya se ven menos nobles en las cortes y más funcionarios profesionales. Y si hay nobles, estos nobles se supone que tienen que tener alguna clase de preparación para poder servir al rey. Y también hay una propaganda y una exaltación de la figura del rey. Un dato importante, comienza a someterse la nobleza a esa centralización. Fíjense este lugar, ¿qué sensación les da ver esto? Un lugar... un lugar re lujoso. Del rey. Súper lujoso, sí. Muy lujoso. De la realeza. Fíjense la imagen, si yo la parto al medio, a un lado y al otro tengo lo mismo. Es perfecta. Es perfecta, hay simetría, hay belleza. Y se quiere dar también una idea de grandeza. Esto es el Palacio de Versalles. Es un palacio inmenso. ¿Por qué lo hizo tan grande el rey? Porque en ese palacio, además de vivir el rey, tenía, vamos a decirlo usando la palabra correcta, los tenía encerrados. La nobleza, si quería obtener favores del rey, tenía que vivir en el palacio. El rey los tenía cerca para controlarlos. ¿Por qué? Porque si los dejaba estar en sus feudos, podían organizar revueltas. Acuérdense lo que había dicho Maquiavelo. Si yo tengo nobles, estos nobles se pueden alzar en contra mía. Bueno, no se van a alzar en contra mía porque los tengo en un palacio donde los puedo controlar. ¿Se acuerdan quién era este hombre? No me acuerdo el nombre, pero era que había tenido... El rey Enrique VII. Enrique VIII. ¿Qué había hecho Enrique VIII? Creado su propia religión en Creó su propia Inglaterra. iglesia, su propia religión, la iglesia anglicana. Va a divorciarse Bien. de la mujer que no les dio un hijo. Correcto. Además había otras cosas. El pueblo era condicionado para obedecer y para no tomar decisiones propias. Una traición al rey era considerada una traición a Dios. El castigo era la pena de muerte. Otro ejemplo de rey absolutista fue Pedro el Grande. Pedro fue zar de Rusia. En esta época Rusia estaba prácticamente en la Edad Media. Era bastante más atrasada que Europa. Lo que hizo el zar Pedro fue modernizar a su país, modificando costumbres, estructuras administrativas, reformó el ejército que era feudal e incluso modificó hasta la ropa y la forma de vestir. Para que se den una idea, hasta que Pedro no fue zar, las mujeres tenían que vestir una especie de velo, como las mujeres musulmanas. Pedro además amplió el territorio ruso, se enfrentó a potencias como Suecia, no tenía salida al mar Rusia. Cuando Pedro termina su reinado tenía salida al mar Báltico, al mar Caspio y al mar Negro. ¿Para qué quería salida al mar? Para tener posibilidades de comerciar. Bien, posibilidades de comerciar y tener contacto con otras potencias y poder adquirir conocimiento. También hubo nuevas ideas filosóficas. Observen esta imagen. Es la portada de un libro publicado en la época. Es como un rey hecho de personas. Un rey formado por un montón de personas. Bien. A esta criatura el autor la llama el Leviatán. El Leviatán es una criatura bíblica que tenía un tamaño muy grande y era monstruoso. Este autor llama Leviatán al Estado monárquico. Por eso lo dibuja como rey. Y un antecedente de estos libros políticos que comienzan a escribirse lo tenemos en Maquiavelo, que fue el autor del Príncipe. Ahora van a aparecer otros autores que también van a hablar de política y van a justificar el absolutismo. El que escribió el libro el Leviatán, se llamaba Thomas Hobbes. Este autor decía que cada persona debe renunciar a su libertad y dársela al rey para que el rey los pueda proteger. Otro autor, Jacques Bossuet, que era un religioso francés, decía que el poder divino del rey estaba fundamentado por la Biblia. Fíjense, están justificando el absolutismo.
Pero también aparecen nuevas ideas políticas. Los Illuminati de Weishaupt promocionaban estas nuevas ideas. Por ejemplo, un autor de esta época, no fue Weishaupt, que decía: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Bien, ¿quién pudo haber dicho esto? ¿Un rey, un noble, un burgués o un campesino? Un burgués. No, un noble. No, un burgués. Un burgués. O un burgués o un noble. Lo dijo un noble en realidad. Este hombre, ¡Ey! Le pegué. bien, se llamaba Carlos Luis de Secondat. Era varón de un lugar llamado Montesquieu. Pertenecía a la baja nobleza. Seguramente al pertenecer a la baja nobleza tenía contacto con el pueblo y con la gente y con burgueses. Y escribe un libro titulado El espíritu de las leyes, donde propone lo siguiente: dividir el poder en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Acuérdense, las tres funciones que tenía el rey absolutista ahora pasan a estar divididas en tres, no las va a tener el rey. Otro autor, John Locke, era un médico inglés. Escribe ensayos sobre el gobierno civil. Dice que el rey es un garante de la justicia y que tiene que compartir el poder. Va a proponer la monarquía parlamentaria, que es la que tiene Inglaterra actualmente. Y el parlamento va a ser el organismo más importante. Fíjense el detalle. Acá ya no hay tantos religiosos. Tenemos uno francés, pero tenemos un noble, tenemos un médico. ¿Qué está pasando acá? Empieza la, o sea, la Revolución. revolución de, Claro. de la Política. religión. Bien, es parte de esta revolución de ideas. Pocos siglos atrás, los únicos o la mayoría de gente que podía leer era religiosa. Ahora puede leer y escribir cualquiera que se pueda pagar un libro y que se pueda pagar la educación. No toda la gente, pero la gran mayoría. Comienzan a aparecer las ciencias exactas. ¿Se acuerdan de esto? La Pascualina. La Pascalina, Sí. muy bien. ¿Por qué se llamaba Pascalina? No me acuerdo por qué. La inventa este señor que se llamaba Blas Pascal. Blas Pascal era muchas cosas. Era matemático, estadístico, físico y fue el inventor de la primera sumadora mecánica. No es casual que haya sido en esta misma época. 39 años vio. Sí, en esa época la gente moría muy joven. Las mujeres a los 15 años ya empezaban a tener hijos. Bien, este hombre dijo esta frase: si consigo ver más lejos es porque he conseguido subirme a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir con esto? No sé. Como que él pensaba en grande. Si consigo ver más allá del entendimiento de hasta ahora es porque, no sé, Es porque leyó a todos los autores anteriores. No inventó nada nuevo. Leyó a los que escribieron antes, a los sabios anteriores a él, y en base a eso creó su ¿Que nueva... se copió? ¿Cómo? O sea, ¿sí? ¿Qué? ¿Se copió? No se copió. Tomó esas ideas para crear ideas nuevas. Escribió este libro: Principios naturales, principios matemáticos de la filosofía natural. En este libro habla de física.
¿Se acuerdan el experimento de Galileo? Las dos bolas. Las dos esferas, bien. Este hombre comienza a estudiar esos efectos matemáticamente. Va a escribir 3 leyes. La ley de inercia va a definir lo que es la fuerza y el principio de acción y reacción. Y además va a definir matemáticamente lo que es la gravedad. O sea, él encuentra que cuando hay interacciones entre fuerzas, hay una constante numérica que es la constante G, que equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y él dice, la existencia de esta constante se debe a una fuerza a la que voy a llamar gravedad. ¿A qué se debe? Todavía no se sabe bien, pero existe. O sea, hay algo que hace que cuando estudiamos movimientos de cuerpo, de por medio haya una constante numérica. Newton, además de escribir este libro, va a escribir otros libros. Por ejemplo, va a investigar sobre óptica y además va a escribir e investigar sobre el comportamiento del calor. Va a inventar una nueva disciplina que se llama termodinámica, que esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante, que es la revolución industrial. Y los gigantes a los que se refería Newton eran Copérnico, Kepler y Galileo. Además, hubo otros autores que escribieron sobre matemáticas. Uno fue Leibniz, que vivió en Alemania y que junto con Newton se lo consideran padres del análisis matemático. Newton y Leibniz tuvieron correspondencia entre sí, se comunicaron entre ellos. Y hay una controversia sobre quién fue el que inventó el análisis matemático. Y en Alemania también nació otro autor importante para las matemáticas, que fue Gauss. También hubo desarrollos en ciencias naturales. ¿Me pueden decir lo que están viendo en esta pintura? El creador digamos, la primera vacuna, que es la viruela, que le hizo... Eso es un señor que creó la vacuna de la viruela, que para eso se fijó que las mujeres que ordeñaban a las vacas tenían como unos granitos, que era como una viruela, una cepa de la viruela que tenían las vacas, ¿no? Pero que era más leve en humanos. Entonces con eso agarró el pus, le hizo una lastimadora al chico ese que estamos viendo y le puso ese pus. Se enfermó, después se recuperó y termina siendo que después es inmune a la viruela humana, digamos. No sé cuál es el nombre del señor, pero sé que es así la historia, digamos. Muy bien. Ese señor se llamaba Edward Jenner, era un médico. Y efectivamente inventó la viruela de esa manera. También hubo otros investigadores en ciencias como Lavoisier, que investigó sobre química. Una de las cosas que investigó fue el proceso de combustión, también importante para lo que va a venir después. Otro hombre de la época, Alejandro Volta, que desarrolló la pila eléctrica. Ya comenzamos a hablar de la electricidad. También aparecen nuevas ideas sociales. Veamos esta frase. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. ¿Quién pudo haber dicho esto? ¿Un rey, un noble, un eclesiástico o un campesino? ¿O un burgués? Eclesiástico. Burgués, digo, alguien que sea liberal, ¿no? Que respete lo que hizo otra persona, un rey, lo que sea, un noble puede ser también un burgués. Lo dijo un hombre que se llamaba Francisco María Aruet. ¿Por qué tendría un pseudónimo? Él escribió algún libro porque Escribió, o sea, como un apodo, digamos, para que no se sepa su verdadera identidad. Era un apodo para que nadie conozca su identidad real. Escribió muchos libros y cartas, defendiendo la tolerancia. La frase anterior se le atribuye a él, pero no hay pruebas de que la haya dicho él. Pero si se leen los libros, esos libros se pueden resumir en esa frase. Hubo otros autores, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, escribió un libro llamado El Contrato Social. Ese libro estaba en el Index, para que se den una idea de lo que hablaba.
Escribió sobre educación en un libro que se llamaba Emilio de la Educación, y escribió otro que se llamaba Discursos sobre el origen de la desigualdad, y varios libros más. Él decía que la función del soberano era perseguir la libertad y la igualdad. También hablaba de la división de poderes. Otro autor fue René Descartes. El apellido se escribe Descartes, pero se pronuncia Descartes. Este no lo habíamos visto. Probablemente lo hayan visto en el documental que les hice ver. Sí, me suena. Una de sus obras más importantes fue el Discurso del Método. Ah, es verdad, el de pienso de Fóssil. Método científico. El método que aplicó Galileo es el método que después escribió Descartes. Una frase que resume su obra es pienso, luego existo. También aparecen ideas económicas. Uno de estos autores fue Colbert, que fue banquero y además fue asesor del rey de Francia, y decía que un estado para ser rico tenía que acumular metales preciosos y evitar importaciones. A esta teoría se la llamaba mercantilismo. España, con la extracción de metales preciosos de América, parecía aplicar esta teoría económica. Pregunta, ¿qué pasa si en un lugar donde hay escasez de metales preciosos de pronto ese metal empieza a abundar? ¿Qué pasa con ese metal? ¿Va a valer lo mismo? No, se devaluó. Se va a devaluar. Bien, va a haber inflación. Y eso fue lo que pasó en toda Europa cuando vino esa abundancia de plata desde América. Hubo inflación. Y no solo eso. España no utilizó ese metal para desarrollarse. Lo usó para pagar guerras y para comprar bienes suntuosos para la nobleza. Todo ese metal fue a parar a Inglaterra o a Holanda, o a manos de banqueros con los cuales tenían deudas. O sea, España... O sea, básicamente un desperdicio. Un desperdicio. Claramente se podría haber desarrollado mejor. Hubo otro autor llamado Quesnay que decía que había que tener libre comercio, o sea, lo contrario al mercantilismo, y no había que tener regulaciones como forma de llegar a la propiedad. Esto se llamó fisiocracia. También se promovía la tenencia de tierras. Había que tener muchas tierras para poder trabajarlas y comerciar. Y finalmente tenemos a Adam Smith, que fue uno de los primeros autores del liberalismo. Escribió un libro que se titulaba La riqueza de las naciones. Smith decía que la riqueza se genera mediante el trabajo y propone que ese trabajo se divida y que cada persona se encargue de una tarea y esa tarea se asigna en base a lo más adecuado para esa persona. También dice que la economía se autorregula por una mano invisible. ¿Cuál es el problema de esa mano invisible a la cual se llama mercado? Es que esa mano invisible a veces busca su propio beneficio y no el beneficio de todos. Profesor. Wikipedia, todos la conocen, ¿verdad? ¿De dónde viene el término enciclopedia? Es algo donde se guarda toda la información conocida sobre algún tema. Y la primera enciclopedia, o mejor dicho, la primera Wikipedia, fue esta, la enciclopedia. Fíjense cómo estaba encuadernada. Parece más bien un libro de la Edad Media, hecho con una imprenta. Yo tenía la edad de ustedes, no había computadoras, no me quedaba otro remedio que consultar en estos libros. Y el autor de la primera enciclopedia fue este hombre, Denis Diderot. Era un filósofo. Además fue el compilador de la enciclopedia, abarcaba todo el conocimiento de la época. Este hombre vivió un tiempo en Rusia, en la corte de Catalina la Grande, y llamaba a sabios para poder educarse en su corte. Era partidaria del absolutismo. Es más, había una frase sobre Catalina que dicen que era más déspota que ilustrada. La enciclopedia estaba en el Índex, estaba prohibida por la iglesia, y algunos de sus tomos incluso estaban prohibidos por el rey. Y estuvo un tiempo preso por haber hecho esta enciclopedia. 3 meses eran justos. 3 meses, pero no sabía cuánto tiempo iba a estar preso. Lo liberaron porque el amante del rey era fan de la enciclopedia de Diderot. Bien. Tenía un contacto cerca del rey y por eso lo liberaron. Si no fuera por ese contacto, probablemente se hubiera muerto en la cárcel. El habeas corpus, la carta magna de Juan Sin Tierra,
En Francia ni noticias. Pregunta. ¿En algún momento mencioné a algún autor español? ¿Qué profe puedo- No. O sea, no. 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 No mencioné a ningún autor español. ¿A qué creen que se deba que no haya autores ni portugueses ni españoles? A la Inquisición, que en España fue mucho más dura, digamos. La Inquisición. Entonces a todos los Y en autores. Portugal también. Bien. Hubo una En Inquisición. esa época continuaba, ¿no? ¿Cómo? Que en esa época todavía no había terminado la Inquisición en España. Todavía ¿no? existía. Por eso. Pero no solo hubo Inquisición, porque en Francia también había Inquisición y también había persecución a estos autores, sino que había otro detalle. En España la burguesía era muy reducida, no hubo desarrollo de burguesía en España, había muy poca gente con dinero para comprar libros y para aprender a leer, con lo cual la ilustración no se pudo haber difundido mucho en España. Además estaba prohibido llevar ciertos libros a ese país. O sea, hubo toda una mezcla de cosas que hizo que la ilustración en España fuera más tardía. Hubo autores de la ilustración, pero ya en épocas más posteriores a la ilustración que el resto de Europa.